Gálatas 2. Ó insensatos Gálatas, quem os fascinou para não obedecer à verdade, antes cujos ojos Jesus Cristo foi descrito como crucificado entre vosotros? Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras da ley o por el oír de la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne? Tantas coisas habéis padecido em vano, si empero em vano. Aquele, pois, que os daba el Espíritu e aprobada maravilhas entre vosotros, hacíalos por las obras de la ley o por el oír de la fe. Como Abraão creyó a Dios e le foi imputado a justicia. Sabeis, portanto, que los que son de fe, los tales son hijos de Abraão. Y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraão, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Luego, los de la fe son benditos con el creyente Abraão, porque todos los que son de las obras de la ley estão bajo de maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que no permaneciere en todas las cosas que estão escritas en libro de la ley para hacerlas. Mas por quanto por la lei ninguno se justifica para com Deus, queda manifesto que el justo por la fe viverá. La ley também no es de la fe, sino el hombre que los hiciere viverá en ellos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito cualquiera que es colgado en madero, para que la bendición de Abraão fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. A Abraão fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a la simiente, como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Este, pues, digo, que el contrato confirmado de Dios para con Cristo, la ley que fue hecha 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Empero Dios por la promesa hizo la donación a Abraão. Pues de qué sirve la ley? Fue puesta por las de las rebeliones hasta que viniese la semiente a quien fue hecha la promesa ordenada, aquella por los ángeles en las manos de un mediador. Y el mediador no es de uno, pero Dios es uno. Luego la ley es contra las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas encerró la escritura todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe de Jesucristo. Empero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo de la ley, encerrados para aquela fé que había de ser descubierta.
de manera que la ley nuestro halló fue para levarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay judío ni griego, no hay servo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos.